Chao pueblo y bienvenidos a un nuevo episodio del Banquillo en el cual estaré hablando sobre el efecto Tudor. ¿Y qué me refiero a eso? Algunos cambios que percibí tanto desde el banquillo como en las gerencias como en la propiedad este fin de semana con la llegada de Tudor y qué quiere decir en ese tipo de cambio para lo que sería el futuro de la Juventus en los siguientes 8 partidos que le faltan y por qué no Copa Mundial de Clubes y el próximo año. Pero antes de que entremos de lleno al tópico, obviamente la invitación de siempre, dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. 3 cositas súper fáciles para ustedes, absolutamente gratuitas, pero que nos ayudan muchísimo a nosotros en el canal. Así que bueno, entrando de lleno en el tópico, efecto Tudor. ¿A qué me refiero efecto Tudor? Me refiero en resumen a muchas cosas. La primera la vivimos nosotros, tifosi, el día de su presentación. La sentimos nosotros cuando escuchamos sus palabras, cuando escuchamos hablarlo de la historia de la Juventus, cuando escuchamos esas anécdotas que vivió él y cómo cambió, digamos, en términos de lo que se presentaba por parte del entrenador de la Juventus a un enfoque donde lo único que importaba era el resultado, ganar y sacar adelante el equipo con orgullo, tener orgullo de llevar la camiseta de la Juventus y defenderla sin importar cuál fuese la situación. Y eso es algo, digamos, que escuchamos por primera vez en lo que va de esta temporada con la llegada de Igor Tudor y fue una inyección anímica a todo el ambiente Juve tifoso, ¿verdad? Porque después también lo vimos, digamos, fuera del G-Hotel cuando varios grupos de la curva sud fueron y le cantaron a Igor Tudor y él saludando de la ventana como si fuera el Papa. Pero bueno, yo creo que eso más o menos explicaba, ¿no? Lo que sentíamos todos al escuchar esas palabras, porque quizás nos hacían recordar de esa Juventus que sabíamos que existía, que estaba ahí, pero por alguna razón no había podido entrar dentro de esta nueva estructura. Y no solo eso, y obviamente no creo que sea solamente digamos, el que Tudor haya llegado, que se empiezan a ver estos cambios, pero también durante el fin de semana, después del partido, durante el partido y antes del partido sucedieron cosas que quizás pasaron por desapercibidas, pero que hablan de una situación cambiante dentro de la Juventus y no por nada estoy diciendo que ya está todo resuelto, para nada. Vimos en el partido que todavía hay muchas lagunas en muchos lugares, pero es normal. Todavía hay mucho por trabajar y hay jugadores que todavía no están dando la talla. Pero bueno, la esperanza es que este entrenador pueda influirlos de cierta modo para sacar 8, digamos, resultados positivos, ¿no? Pero por fuera de eso, vimos, digamos, a una propiedad mucho más involucrada durante el fin de semana y justo antes del fin de semana, porque claro, durante la semana ustedes vieron el banquillo que les publiqué sobre todo ese ruido que se había mencionado, porque Elkan no había mencionado a la Juventus en la carta a los accionistas de Exor, y pocos días después, casi dándome la razón, digamos, ¿no? No que John Elkan vea estos videos, por supuesto que no los ve, pero salió, digamos, un portavoz de Exor a decir que Exor está 100% comprometido con la Juventus y los va a seguir apoyando de la misma forma que los ha estado apoyando en los últimos 102 años. Y no solamente es una cuestión de palabras, sino de hechos también, porque el viernes aprendimos que Exor ya comprometió 15 millones para inyectar a la Juventus y podría llegar hasta 110 millones si el comité de ejecutivo, ¿no?, de la Juventus pidiese esa cantidad, tienen disponible para ese tipo de inyección. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la propiedad, dentro de todo lo que ha sucedido, se ha mantenido cerca, ha tratado de intervenir de forma, digamos, suficiente, pero sin involucrarse de lleno hasta cierto punto. Y yo creo que eso habla bien de ese aspecto, que muchos de nosotros dentro, digamos, de la esfera que era el malcontento que vivíamos por la situación de la Juve, nos estamos frustrando mucho con la propiedad y yo creo que todavía puede mejorar mucho la propiedad, que quede claro, yo creo que se está operando de la mejor forma posible, yo creo que Elkan podría estar mucho más involucrado, podría ser una persona mucho más abierta en cuanto a la Juventus, pero pues tampoco le puedes pedir peras al olmo, él es un tipo cerrado en ese aspecto, no da muchas declaraciones, pero sí puedo apreciar los hechos, ¿no? Lo que hace. Y una de las cosas que hizo fue comprometer 15 millones que pueden llegar hasta 110 y eso lo aplaudo. Pero no se quedó ahí, porque durante el fin de semana, el sábado, durante el partido, John Elkann, su esposa y su familia estaban en el estadio.
estuvieron ahí para ver el partido, para apoyar al club, para apoyar al nuevo entrenador. No recuerdo la última vez que John Elkann estuvo en un partido de la Juventus, pero seguramente en el 2025 no había sucedido. Yo creo que eso es un voto súper importante de confianza por parte de la propiedad para la situación en la que se vive y para el nuevo proyecto que se está lanzando, aunque sea un proyecto solo de 9 partidos e incluya la Copa Mundial de Clubes, es importante que la propiedad esté ahí para apoyarlo de forma presente. Ya al final, obviamente, si no lo vemos celebrar eufórico como lo solía hacer Andrea Agnelli, o no lo vemos hacer declaraciones como lo hacía el abogado o el doctor, bueno, eso ya son otras cosas, pero por lo menos puedo aplaudirle y apreciarle que haya estado ahí y estuvo presente. Y no solo eso, sino que en el Tutto Sport de hoy va a salir que John Elkann estuvo en el vestuario durante ese partido. No me queda claro todavía, tengo que leerlo y investigarlo mejor si es que estuvo antes o después del partido, pero la última vez que yo lo vi en el vestuario fue después de un partido de Champions League en el cual se estaba abrazando con los jugadores al final del partido, pero eso fue en el 2024, finales de 2024. Así que tener presencia de la propiedad dentro del vestuario cuando hay un cambio tan fuerte como el que hubo, porque al final del día es un cambio fuerte cuando hay un cambio de entrenador, yo creo que es sumamente importante. Y la otra cosa que les quería resaltar, que quizás ni se dieron cuenta, no sé ni siquiera si lo pasaron en las transmisiones que ustedes vieron, pero antes del partido, justo cuando están saliendo de los vestidores, ¿no? Para entrar al túnel, para entrar al estadio, sale todo el equipo, salen ambos equipos, se están saludando, hablando, etcétera. Y está saliendo Tudor junto con el grupo, él va a salir junto con el grupo, pero justo después de que sale de las puertas, alguien lo llama desde el vestidor y se para, se da la media vuelta, regresa al vestidor, la cámara lo sigue afortunadamente y vemos que dentro, digamos, de las puertas del vestidor, está un poco oscuro, pero se puede ver todavía, estaba Cristiano Giuntoli, que lo había llamado y lo llamó para darle un fuerte abrazo que duró, digamos, algunos segundos. Yo creo que sé que se van a burlar, abrazos largos y tal, como antes, pero digamos, un fuerte abrazo con bastante, digamos, bastante emotivo, ¿no? No sé, obviamente algo le habrá dicho porque él le contestó algo imposible de leerlo, estaba ya medio en la oscuridad y bastante lejos de la cámara, pero me pareció algo, digamos, un tono bastante importante, ¿no? Dentro de un director deportivo que él también está siendo cuestionado, pero yo creo que habla de una persona que, bueno, al final obviamente no está infiltrada por parte de otro equipo para tratar de hacerle mal. Él trata de hacer su trabajo, yo creo que obviamente falló y erró en varias decisiones, pero bueno, está tratando de arreglar la cosa y quiere también apoyar a este entrenador para salir adelante, quiere el bien de la Juventus, ¿no? No tenía por qué hacer eso o digamos, lo podía hacer a puertas cerradas, etcétera, pero quiso hacerlo en ese momento, no sé si sabiendo que era suficientemente público o no, pero quizás, pues, por lo menos nosotros pudimos ver eso. Y por último, y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y yo sé que todos ustedes vieron esto, antes del partido sale Tudor y está parado en el medio del campo. O sea, Igor Tudor, entrenador, mientras los equipos están calentando, que es algo que muy pocas veces se ve el entrenador principal dentro del campo cuando el equipo está calentando. Hay veces que ni siquiera salen del camerino cuando el equipo está calentando, los espera el grupo dentro del camerino para dar las últimas indicaciones y él está dentro del campo, está parado ahí en el centro del campo viendo a sus jugadores calentar, apoyándolos, estar presentes junto a ellos como para reforzar, ¿no? Estamos todos juntos en esto, si la cagamos todos juntos, si salimos bien todos juntos. Y yo creo que eso, en cierta forma, cuando tienes jugadores, digamos, de una categoría inferior en términos de personalidad y de madurez, yo creo que esas cositas hacen la diferencia y se lo aplaudo. Y bueno, al final la rueda de prensa yo creo que lo resume por completo, ¿no? Resume por completo lo que está trayendo Tudor, la mentalidad que está trayendo Tudor, no solamente al plantel, sino está tratando también de influir a la gerencia y a la propiedad, porque lo dijo una y otra vez durante la rueda de prensa, hasta pegándole a la mesa, que lo importante en la Juve es ganar. No importa jugar bonito, no importa si se juega de una forma o no, si el gol es bonito o es feo, lo importante es sacar la victoria. En la Juventus se tiene que ganar, en la Juventus se tiene que ganar. No sé cuántas veces lo repitió de una forma u otra, de una forma bastante fuerte, ¿no? Como para dejar entender ese mensaje.
Y al final, afortunadamente, se llevó la victoria. Ahora, ¿fue una victoria linda? Absolutamente no. ¿Pudimos haber hecho más goles? Sí, pero también sufrimos ciertas llegadas que no teníamos que haber sufrido. Una de ellas quizás nos costó uno de nuestros defensas como Gatti. Hoy sabremos más al respecto en cuanto a su recuperación. Pero pasamos de haber recibido 7 goles a no haber recibido ni uno, y pasamos de no haber metido ni un gol en 2 partidos a haber metido uno. Entonces, la cuestión va mejorando. Y qué golazo fue el de Kenan Yildiz, pero eso es un tema aparte. Lo que sí es que hay mucho todavía por trabajar, hay mucho por crear y sanar dentro del grupo, porque obviamente después de lo que sucedió hay todavía mucho dolor, mucha duda, ¿no? Seguramente dentro de los mismos jugadores, y Tudor pues tendrá que seguir trabajando, tendrá que seguir influyendo no solamente dentro del plantel, sino dentro de la gerencia y la propiedad. Y ahí es donde, no sé, esperemos que Tudor dé el ancho, porque no es una tarea fácil para ninguno. Parece haber un cierto cambio dentro del sistema, del ambiente, se percibe algo diferente, pero todavía es muy verde, es muy delicado. Y habrá que ver si puede aguantar, ¿no? Porque el siguiente partido no va a ser fácil. Vamos a ir a Roma a jugar contra un equipo que viene en crecimiento, desde que llegó Ranieri ha mejorado muchísimo, y se van a enfrentar contra algo que no es el Génova, ¿no? Y no es estar en casa, no es recibir el apoyo de una fanaticada que está emocionada por el cambio en el banquillo. Todo lo contrario, se van a ir a enfrentar contra la Roma en lo que será un infierno en el Olímpico de Roma, porque pues la Roma también está trabajando y luchando para tratar de entrar a copas europeas, y obviamente la Juventus ve en la Juventus, digamos, una víctima que podría eh, conquistar, ¿no? De cierta forma. Entonces será una prueba muy interesante para Tudor, después de haber tenido todo el grupo junto durante esta semana. Chicos, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a sus comentarios. ¿Qué opinan acerca de estas cositas que les traigo a la mesa? Esta percepción de diferencia en el ambiente. ¿Lo vieron ustedes también? ¿Lo sienten diferente? ¿Vieron otra cosa que quizás yo se me pasó totalmente y no la traje a la mesa aquí? Los leo con mucha atención. Muchísimas gracias. Que pasen buen día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.